Bueno, como la primera parte fue muy productiva, quedamos con ganas de hacer una segunda. Acá mi nombre es Eder Roca y hoy estaré conversando nuevamente con Carlos Lozada, luego de un primer acercamiento sobre los festivales y sobre la dinámica que plantea la actualidad cinematográfica en Venezuela principalmente, pero por supuesto también no olvidando el general, ¿no? A nivel mundial, porque todos vivimos la pandemia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Edgar. Un gustazo volver a estar aquí compartiendo contigo. Bueno, hoy nos quedaron cosas allí que queremos Sí, puntualizar, que queremos organizar y bueno, te doy la palabra para que hagas esa introducción y después yo contigo ir analizándola en conjunto. fantástico. Bueno, digamos que en esta como tarea de identificar buenas prácticas o prácticas deseables en los festivales que uno identifica, que uno ve, que uno observa en los años, yo diría que hay como dos vertientes que son fundamentales, ¿no? Los festivales, además de realizar su labor de promoción de la cultura cinematográfica directamente con la proyección de las películas, pueden cumplir dos cometidos fundamentales adicionales, ¿no? Que son complementarios. Uno de ellos tiene que ver con tender puentes a la industria, ¿no? Al tejido industrial. Y por eso muchos festivales desarrollan una sección, un área que se llama área o sector industria, en donde van desarrollando distintos tipos de iniciativas, como encuentros de coproducción, como pitch, como encuentros con potenciales productores para próximos proyectos de los cineastas cuyas películas están siendo proyectadas. También encuentros con posibles distribuidores de distintas ventanas, no solamente de cine, sino también de televisión, de streaming, etc. Es decir, que en ese sentido los festivales pueden agregar mucho valor, ¿verdad? Y es muy importante digamos, la contribución que han hecho muchos festivales en el mundo y en América Latina, varios en particular. Yo mencionaría, por ejemplo, el caso del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México, que se ha convertido, sin lugar a dudas, en el festival latinoamericano que tiene esta combinación más prominente de una muy buena programación acompañada de iniciativas en el área del sector industria y en el otro área que me parece que también que es fundamental, que es en el área formativa, ¿no? El área formativa que se expresa a través de masterclasses, que se expresa a través de iniciativas como laboratorios, laboratorios de finalización o laboratorios incubadores de proyectos, eh, e iniciativas que tienen que ver también con juntar nuevos talentos, talentos emergentes. Es decir, no solamente mirar los aspectos formativos en la cuestión bidireccional de unos maestros que saben y unos alumnos que necesitan saber, sino también y sobre todo en un sentido grupal, el enriquecimiento de la participación interpares de colegas cineastas que participan, que se conocen, que interactúan, que pasan a intercambiar los próximos proyectos entre ellos mismos, estableciendo una dinámica realmente muy importante. Me gusta señalar estas dos características de los festivales, porque yo creo que efectivamente es la gran diferencia con los festivales de antaño, que eran festivales en donde solamente se ponía la preeminencia en la exhibición de las películas y algunos de ellos en la alfombra roja, ¿no? Cosa que sigue pasando y cosa que yo no critico. Me parece que eso también es un componente de la industria que agrega valor y que atiende esta cosa del Star System, que también es importante para replicar el interés en otros medios de comunicación y también en potenciales inversores. O sea que yo creo digamos, los festivales pueden ser un espacio para expresar esa cantidad múltiple de funciones que el cine puede aportar para que las personas que han decidido hacer de su vida el oficio cinematográfico
pues puedan encontrar toda la serie de inspiraciones y de acciones en las cuales puedan ser copartícipes, ¿no? Correcto. En ese sentido, te voy a hacer una pregunta gerencial. Tú que por años estuviste al frente de la institución principal en nuestro país, ¿cuántos festivales llegamos a tener en Venezuela en esa época? Entre 2008, 2012 o 14, creo que tú terminaste tu ciclo allí como en el 14, 15. Yo terminé en la primera parte del año 16. Llegamos a tener, si no recuerdo mal, 38 festivales. 38, había estados en donde habían 3 o 4 festivales, pero por lo menos había un festival en cada estado. O sea, hasta en el estado Apure, en estados remotos con muy poca infraestructura de exhibición, Claro, habían festivales de cine, o en el estado Amazonas, donde también se llegaron a realizar. claro. Entonces, claro, lo interesante allí era adicionalmente, Ujú, todavía existe, no sé si está tan operativo como antaño, pero había una organización que fue creada denominada Sistema Nacional de Festivales y Muestras de Venezuela, que lo que perseguía era tratar de generar un propio mecanismo de interacción entre los organizadores de los festivales para ujú. tratar de buscar complementariedades y, en el lado contrario, evitar los solapamientos de fechas, tratar también de generar flujos de aprendizaje, porque, bueno, en este tipo de cosas nadie se las sabe todas, nadie. Y Claro, cada edición siempre trae nuevos desafíos y nuevos aprendizajes. Y yo creo que es muy importante, si no se está haciendo en este momento o si no se está haciendo con la intensidad de vida, me parece que es importante que se promueva esos espacios en los que los distintos organizadores de los festivales pues puedan estar en una misma mesa y compartir experiencias y sobre todo ofrecerse socorro, ofrecerse contribuciones, porque sí, hay que decirlo, tú lo sabes muy bien, bueno, eres parte de la organización del Festival de la Crítica Cinematográfica. Una vez que inicia un festival, uno no ve día ni noche, es decir, no hay manera de separar, es una cosa muy intensa. sí, Son fuerzas centrífugas y centrípetas que se desatan, una especie de remolino, que si uno no está bien preparado, pues capaz que termina en naufragio. claro. Yo creo que como la recuerdas, ese sistema no está tan operativo porque no he escuchado de quién lo lleva o si hay un chat siquiera o algo de eso. También que uno está en ese sentido en cuanto a festivales comenzando, pero sí he visto al menos el apoyo que tú mencionas. Este año de pandemia, inicio de 2021, recuerdo que el Manuel Trujillo Durán se fusionó con el de Barquisimeto e hicieron un birregional que fue online. No fue el Manuel Trujillo Durán, fue el Festival de Cine de Maracaibo, que se Ajá. fusionó, efectivamente, como bien señala, se fusionó en esa ocasión para maximizar esfuerzos, se Ujú. fusionó con el Festival de Barquisimeto El de Barquisimeto. y entonces conformaron lo que se denominó el primer Festival de Cine Birregional. Me pareció una iniciativa extraordinaria, muy Sí, positiva. sí, sí, sí. Que además Y mejoró. claro, Yo sí, considero que mejoró todas las cosas que venían arrastrando los primeros intentos, porque el primero que sí. salió fue el de cine venezolano, que es como la vanguardia, el Claro. principal. Bueno, Edgar, no es gratuito que las dos personas que lideran esos dos festivales son Ujú, dos de las personas que en Venezuela tienen más experiencia ujú. en la promoción de la cultura cinematográfica, como es Rita Elena Ávila. Ávila, sí. Fue directora del Festival Manuel Trujillo Durán y del Cineclub Universitario de la Universidad del Zulia, Sí, dirigente de la Federación de Centros de Estudiantes, de Centros de Cultura Cinematográfica de Venezuela desde los años 80, etc. Y luego la otra persona, también muy querida, directora del CIECA el en CIECA. Barquisimeto, Ujú. eh, Se me escapa el nombre nuestra, ahora. a mí también, Sí. pero perdónenme, Isabel, bueno, Isabel, Isabel Caroto. Isabel Isabel Caroto. Caroto, que trabaja con Luis Girón en ese Ujú, centro maravilloso de formación durante todo el año, que es de cine y de fotografía, como lo es el sí. CIECA. Ujú, sí, y quedó el resultado a mí me parece,
bueno, óptimo, reseñable y un antecedente válido. Sí. En ese sentido, cuando se arranca la primera edición del Festival de la Crítica, sin saber, de hecho, uno de los miembros participantes era como parte también de lo complicado que ha sido la etapa, tú lo debes recordar, Toti Casanova, estaba muy enfermo. Claro, Toti recientemente fallecido, sí, fallecido a sí. inicios del 2020. Él iba a ser como dentro del círculo, la persona que además tenía experiencia porque había trabajado con el Festival de la Espiritualidad. Correcto. Y bueno, estaba en su peor momento toda esa etapa a finales de año. Nos tocó a nosotros asumir y un grupo de nosotros, sobre todo los que están fuera del país y mi persona, empezamos a tocar puertas a festivales consolidados internacionales y nos llegamos a reunir con la Semana de la Crítica de Cannes. Hablamos con su programador, un poco para que nos diera luces y incluso buscar esa tutoría, lo cual fue, o sea, ellos fueron abiertos, nos reunimos, tuvimos un par de sesiones de trabajo. Uno de nosotros vive en Toulouse, en Francia, se llama César Noguera. César Noguera Guijarro logró hacer, era además el traductor en francés con Tomás Rosso, se llama el programador, al menos en ese momento, de lo que era la Semana de la Crítica. Pero no pudimos avanzar porque entendimos también algo que tú mencionabas en la conversación anterior, que es como si el tutor es la Semana de la Crítica, que es una institución que tiene tanto tiempo, quizás nuestro festival ya nazca viejo y nos complica a nosotros porque debemos seguir una línea que creo que debemos nosotros crearla para que eso se mantenga en el tiempo, pase el tiempo y el festival no sea una cosa de 1 o 2 años, sino que pueda tener al menos los 17 o 18 años que ya tiene un festival como el Festival de Cine Venezolano, que para nosotros en cuanto a eso es una referencia, en cuanto a resistencia es una referencia, porque más allá de todo lo complicado que puede ser el país o de las carencias y las cosas que uno pueda criticarle, ha aguantado, ha resistido estoicamente por creo que 17 o 18 eventos, Sí, ¿no? va a cumplir ahora 18 años La mayoría de aproximadamente. edad, sí. Sí, sí, Entonces, bueno, yo creo también en la parte, fíjate lo otro, en la parte que tú mencionas formativa de ir descubriendo, que uno dice, oye, pero ¿con qué infraestructura lo haces? Si el dinero, ¿con qué dinero lo hacemos? ¿Cuál es el dinero que tiene? ¿Cuál es el presupuesto que podemos tener? Es prácticamente la vaca que entre los amigos, 20, 30 personas, 22 personas que conforman el círculo, sin contar a los amigos que hace que lleguen a 30, podemos poner un mínimo, pero todo el mundo está sobreviviendo. ¿De dónde saca un festival para tener un presupuesto consolidado? Y entiendo, y es una pregunta que te hago como gerente, que al menos en aquella época esos 38 festivales que equivalen a casi que un año tiene 52 semanas, podías tener casi que un festival por semana, si sí. si lo evaluamos de ese modo. ¿Cómo hacía esa gente para sobrevivir? ¿El sistema era un ente independiente o era parte del SENAC? Eso no llegamos tarde en cuanto a históricamente por nuestra edad a esa etapa, Independiente, era, ¿sí? digamos, nosotros promovimos la creación del sistema, pero tenía su propio corpus, electo por los propios directores o organizadores de los festivales. Promovían elecciones y ellos mismos elegían por un periodo determinado de ejercicio esa dirección, esa coordinación del sistema. Y el SENAC proveía fondos a cada uno de los festivales, pero además se establecía un mecanismo de evaluación por parte del propio sistema, no por parte del SENAC. Es decir, lo que intentábamos era tratar de generar un propio tejido. Es decir, es que el tema de las sociedades es que se tienen que dar, tienen que construir sus propias respuestas. No pueden provenir del Estado. El Estado está allí solamente para propiciar, acercar medios. Soluciones las tienen que construir los propios ciudadanos. Y eso era lo que se perseguía con el sistema, que funcionó, yo creo que bastante bien en la medida en que había un trabajo de flujo entre la institucionalidad y las organizaciones. Y de hecho, hicimos varias reuniones. Yo recuerdo una que hicimos en Margarita, en donde se invitaron a los representantes de cada uno de los festivales, justamente para que se conocieran y para que pudieran hablar libremente y construir hasta su propio reglamento. Yo creo bueno, seguramente el estado general del país
el caos general que ha vivido Venezuela, etcétera, etcétera, probablemente ha producido efectos también en el funcionamiento continuado, correcto, progresivo del sistema. Pero yo sugeriría que a los propios directores de festivales, organizadores de festivales, que intentaran promover esa nueva, digamos, la reunión de ese consejo, de ese órgano, porque es un órgano de la sociedad civil y es un órgano precisamente una instancia para hacer esos intercambios y para no repetir viejos errores. Es decir, que los festivales nuevos cometan otros errores, pero que no Claro, cometan los errores que han cometido festivales precedentes. De eso se trata. Y sobre todo también de identificar las buenas prácticas, las mejores prácticas, ponerlas en valor de forma que los festivales pues se fortalezcan y, como dijimos la vez pasada, no nazcan viejos. correcto. Sí, yo también coincido con eso. Y fíjate, otra de las cosas que es una de esas propuestas que nosotros, también como yo en un momento fui profesor de la UCAP de cine venezolano, imagínate, me tocaba dar historia del cine venezolano y aprendí muchísimo porque uno de mis maestros, lo hablábamos antes de conectar, el maestro Román Chalbó, que, bueno, una leyenda viviente de nuestro cine, ¿no? Y que me enseñó muchas cosas de cómo era nuestro medio interno. Y entonces, bueno, ahí me topé con grandes realidades de la juventud que no conoce quién era Román. Yo solo llevaba a clase para que hablara sobre su cine, o quién era Margot de Serrafo, o quién era Diego Rísquez. Entonces, en vista de ese estudio de lo que era el cine venezolano, también vemos que tenemos una larga tradición de documentales y el festival ha decidido, desde la primera edición y repetirlo en la segunda, que documentales y ficciones compitan por igual, porque es cine de todas maneras. Y además tenemos grandes documentalistas históricamente y que se mantienen en activo algunos de ellos. Entonces digo, bueno, ¿por qué no? Además hacerlo tanto para largos, que es la competencia grande, la selección oficial, que además va a estar, como te digo, este año con algunos títulos internacionales, y en los cortometrajes, para los chamos no dar esa diferenciación de la parte universitaria y la parte profesional, sino que todos expliquen documentales cortos, cortos documentales y de ficción, sean de una tesis o sean de... Y así el año pasado, por ejemplo, tuvimos documentales de México, de películas cortas de ficción de Cuba, que, ¿sabes? Uno de la cinematografía de Cuba poco le tiene acceso, o unas venezolanas, una venezolana en Argentina que hicieron una tesis documental bellísima también, y era parte, o internamente un actor como Luigi Chamana, recordado por su Reverón y por otros grandes trabajos en el medio actoral venezolano, que debutó como director en una obra experimental de 5 minutos, era parte de esa selección oficial para, bueno, mostrar además gente que viene allí buscando probablemente hacer un largo en un futuro. Todo eso termina quedándose corto si, bueno, año tras año uno va repitiendo errores o se te complica todo el tema de presupuesto. Y son cosas que sí, yo creo que es necesario esa activación del sistema o incluirnos, porque yo creo que no existe una página web, pero podríamos preguntarle a Rita Elena o a Isabel o a Karina, Sí, que sí, ellas deben darnos más luces al respecto. seguro, seguro. Retomando lo que acabas de decir, Edgar, si me permites, me parece una excelente iniciativa que puedan participar por igual ficción y documental. En algún momento yo aspiro a que deje de escucharse esa frase tan repetida de que esto es una película o es un documental, ¿no? Es decir, la gente en general, mucha gente en su hablar coloquial, pues establecen una diferenciación como que si una película no pudiese ser ficción o documental, pues simplemente es una película o híbrida, ¿no? Es decir, en un momento en el que están tan indefinidas, tan tenues los linderos entre los géneros y las categorías cinematográficas, me parece que una iniciativa como la que ustedes han hecho es realmente muy interesante. Y la otra que es muy interesante también es la de la clasificación, esa dogmática entre el cine estudiantil y el cine profesional, porque los hechos prácticos demuestran en muchos festivales, año tras año,
que películas que son escolares, que son hechas en ambientes de escuela, están participando, están siendo admitidas en las secciones oficiales de cine profesional. Entonces, y la verdad es que a veces uno ve películas así llamadas profesionales que más bien, en algún caso, provoca más bien clasificarla como películas estudiantiles, no porque las estudiantiles sean de menor calado, sino porque parecen que, digamos, que, están, que tienen déficits formales que ya deberían estar controlados en términos profesionales, ¿no? Entonces me parece, sin lugar a dudas, una cosa estupenda, porque el cine tiene una cosa maravillosa, que es que se defiende o se cae solo. Es decir, no importa lo que opine un crítico o un colega sobre una película u otra, es que la película se sostiene a pesar a veces de una mala crítica, o una película, a pesar de tener una buena crítica inmerecida, la película se cae. Entonces no hay nada que ocultar. Y ese hecho milagroso, doblemente milagroso, que es el cine, que en sí mismo es un milagro, también se expresa como milagro en que es un cuerpo vivo. Es decir, por eso es que uno realmente hablar de las películas no hace sino expresar una opinión, porque ese cuerpo está vivo y habla y se defiende por sí solo. Si se puede defender, y si no se puede defender, pues se cae, ¿no? Bueno, es tan así que el año pasado en la primera edición, tú ves como dentro del palmarés los documentales ganaron premios como mejor guión, mejor edición, la mejor fotografía en la parte de corto. O sea, los documentales están allí, el cine te grita, te dice, mira, esto es cine Sí. también. Es que Venezuela, realmente Venezuela tiene una gran tradición. A lo mejor es un exceso de parte mía, pero yo hago un cierto parangón con la literatura. En Venezuela, realmente el cuento venezolano es de gran calidad, como la poesía y el ensayo. No somos o no hemos sido tan prolíficos en la generación de tantas novelas que hayan tenido un éxito, como si ha ocurrido relativamente más con otros países vecinos, pero somos muy buenos en el ensayo, somos muy buenos en la poesía y somos muy buenos en la cuentística. Bueno, hay una especie de correlato en el cine. Pasa que el documental en formato corto, en formato mediometraje o en formato largometraje, ha tenido siempre un desarrollo realmente importantísimo, muy, muy importante, desde las primeras películas documentales venezolanas en los años 60 hasta ahora, sí, seguimos produciendo muy buenos documentales. Y pasa también con los cortometrajes. O Sí, sea, de los acuerdo. cortometrajes en este momento en Venezuela mantienen la llama viva del cine venezolano, por muchas razones, porque no hay momento en que no haya un cortometraje venezolano participando y dejando bien parado al cine nacional en festivales en los 5 continentes, y además por el hecho de que es estimulante, es inspirador, porque normalmente son jóvenes que los hacen con muy pocos medios, con casi ningún apoyo. Y uno de los apoyos que yo echo en falta, que yo creo que en ausencia de los apoyos materiales del Estado, pero que los ciudadanos sí podemos arrimar el hombro para apoyar en este sentido, es justamente la generación de un tejido de festivales nacionales que den cabida, que promuevan, que den espacio, que debatan cuáles son los temas que se están haciendo en el cine venezolano. No se trata nada más, un festival no puede cumplir nada más la tarea instrumental de servir de pantalla, de vitrina al cine en términos de proyección. Tiene que poder ser capaz de provocar escenarios de encuentro, de debate, de análisis, de reflexión, porque eso es lo que permite que la cinematografía se vean a sí mismas, se reconozcan, noten sus fallas, noten sus déficits, tomen buena nota de lo que hay que hacer y se inspiren para generar saltos hacia adelante. Es así como han surgido las olas.
Tú lo sabes muy bien y todos los que nos escuchan Sí, también lo saben. En el mundo, cuando han surgido escuelas, olas generacionales, olas de creadores, este, tiene que ver con lo común, tiene que ver con lo colectivo, no tiene, no, casi nunca, o prácticamente nunca es un hecho individual, forma parte de esos rincones tertulianos que en la literatura también provocaron en los siglos XVII, XVIII, XIX, grandes eclosiones artísticas. Pasa lo mismo en el cine, o puede pasar lo mismo en el cine. Entonces yo creo que los festivales son ese espacio estupendo. Y creo que se vienen haciendo cosas realmente maravillosas con varios de los festivales que se hacen en Venezuela, pero observo que hay una potencialidad todavía por explorar, en donde pueden potenciarse aún más esos apalancamientos que los festivales pueden hacer como espacios inspiradores para que la cinematografía se mire a sí misma, se evalúe a sí misma, se escrute a sí misma y se plantee nuevos desafíos en lo adelante, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Volviendo a un tema para mí es súper delicado, que es el tema de los formatos, el tema de la preservación, la conservación, del el hecho, creo que es un hecho, la piratería este año con el tema de los streaming. Tú ves una película que estrena en Netflix y al día siguiente ya está en la mejor calidad posible en cualquier página de estas de piratería. Al cine venezolano, que no tiene un público ahora por todo el tema de los cines, todo, además de lo que venía arrastrando, se le suma el hecho de que están apareciendo cada vez más películas venezolanas dentro de estas plataformas que antes no. Tú, oye, vamos a buscar pirata una película venezolana, no la conseguías. Ahora, por el simple hecho de que han estado en festivales a nivel mundial y obviamente a nivel nacional, algunas de ellas en esas garantías mínimas de seguridad de lo que es la película montada en una plataforma, pues se supone o es obvio que no no se ha respetado porque vemos películas pues no voy a decir ninguna página de estas para no darle más publicidad a la que ya tiene, pero que son cosas que Todos sabemos cuáles son. sí, exacto. Entonces, tú dices, oye, aquí es un fallo de la dinámica que se dio, hay que procurar enmendar, pero además entra el dilema. ¿Dónde ve el público que le provoque ver fuera de un festival el cine venezolano si no tiene cómo verlo ni en las pantallas ni en ninguna plataforma streaming por el mismo tema de que nuestras películas no tienen Sí, entrada allí? Entonces tú dices, ok, vamos a la otra parte aún más poderosa y dolorosa, al menos a mí siempre me ha afectado. Recuerdo en algún momento en 2014 trabajando todavía con el maestro Román, estando tú a la cabeza del Instituto Nacional, que pasó el tema de la cinemateca de unos rollos de películas que estaban perdidos totalmente y de un trabajo que la cinemateca dejó de hacer en un punto y que ahora que ya estaba, en 2014, ya estaba moviéndose, ya existía Netflix, quizás no con el auge y con la fuerza de ahora, pero sabes, ya se estaba hablando de vamos a digitalizar contenido, vamos a crear una gran plataforma donde la gente pueda además ver en buena calidad y no lo que alguien montó en YouTube, porque en YouTube se encuentran por lo menos unas 50 películas donde la gente puede ir y verlas gratuitamente porque están ahí montadas. Pero ese no es ni un canal oficial, ni es una versión original con su sonido correcto o con su fotografía correcta, sino, bueno, lo que queda que en últimas para todos es como, es mejor esto que nada. Y que caemos en el gran dilema y el gran conformismo doloroso de la situación de los formatos y de la preservación. sí. Bueno, es un tema complejo porque es un tema, lo referimos la vez pasada de forma muy somera, muy superficial, muy aérea, cuando hablábamos de los grandes cambios que se originaron a partir del siglo XX, o finales, perdón, del siglo XXI, finales del siglo XX, comienzo del XXI, con la irrupción de la producción digital, ¿no? En Estados Unidos y en Europa más temprano que en América Latina, y en el caso venezolano, la primera película que se produjo digitalmente, que fue Yotama, se fue volando, de Luis Armando Roche, por cierto, no fue sino en el año 2003 cuando se empezó a producir digitalmente, digamos. No sé, en Venezuela hay 18 años
de ese proceso que ya había comenzado 5 años antes, por lo menos, de forma sostenida en, digamos, en los grandes centros de producción cinematográficos del mundo. Y eso trajo consigo, desde luego, enormes desafíos. Es decir, ya el planteamiento de la sustitución de la exhibición clásica en 35 milímetros, que, bueno, permitía controlar a los tenedores de los derechos, a los distribuidores y a los productores, digamos, códigos antipiratería, etcétera, etcétera. Más bien la piratería se producía en el home video, etcétera, en ese sistema arcaico hoy día. Bueno, se dio paso al DCP. Y con el DCP, esa proyección digital empezó a hacer aguas también, es decir, empezaron también a piratearse. Y bueno, y al día de hoy persisten los esfuerzos de parte de las grandes distribuidoras y productoras norteamericanas para encontrar métodos de transmisión o de emisión de las películas que reduzcan la piratería, el margen de piratería. Lo cierto es que esto, lejos de reducirse, ha aumentado y ha aumentado en todas partes del mundo. Los índices de piratería en Europa también son alarmantes. Esto no solamente pasa en nuestro terruño, en América Latina, también pasa en Europa y en menor grado, desde luego, en Estados Unidos, donde hay una cantidad de legislación y de acciones punitivas muy fuertes, ¿no? Sobre todo muy costosas, ¿no? Y se cumplen, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente que cuando a día de hoy ya los festivales han visto reducidos sus espacios físicos presenciales para proyectar cine, para proyectar sus festivales, las películas, bueno, han tenido que recurrir a la fórmula online, ¿no? El streaming, la transmisión. El problema de esto, bueno, son varios problemas, pero desde luego es que no hay ninguno de estos sistemas que sea infranqueable. Los sistemas lo que hacen es poner cortafuegos, poner obstáculos para que el pirata, para que el hacker le resulte mucho más difícil y tarde más tiempo en su objetivo de piratear. Pero hay portales que la gente que nos está escuchando, todos conocen y muchos usan también, en donde ven contenidos que son muy frescos, acabaditos, casi en simultáneo con la pantalla cinematográfica mundial. Aquí yo creo que juega un poco la ética también de cada uno. Uno debería practicar aquello de no hacer a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a uno. Por tanto, yo creo que el primer llamado sería a los colegas. Es decir, porque en términos generales las sociedades deberían comprender ese mensaje, porque independientemente de la profesión y del oficio que cada uno tenga, cada uno de esos oficios merece respeto. La gente dedica tiempo y dinero y estudios a su profesión y es importante que cada uno respetemos el modo de ganarse la vida de los demás. Entonces, bueno, yo creo que aplica en términos societales eso, pero en términos profesionales de la comunidad cinematográfica, a mí me parece que es imperdonable que, que estos temas no se discutan, por lo menos. Porque tú has dicho una cosa que es fundamental. La verdad es que en economía las cosas ocurren porque tienen una causa que las origina, ¿no? Entonces, claro, la indisponibilidad de los contenidos o el precio relativamente alto de un contenido en relación al poder adquisitivo que tenga un ciudadano, un usuario para poder acceder a ese producto, estimula los márgenes de piratería. Si eso se combina con estados fallidos de inaplicación de las reglas de juego del Estado de Derecho, bueno, es la ley de la jungla. Y entonces sálvese quien pueda y no hay ninguna posibilidad de sostenimiento económico de ningún área, mucho menos de la actividad audiovisual, que vive, porque es muy costosa su producción, pero vive de la posibilidad siempre azarosa de recibir algún ingreso producto de la explotación comercial. Por tanto,
yo creo que esto es un tema ético que debería ser debatido constantemente y que debería formar parte de campañas de concienciación conjunta entre el Estado, los ciudadanos y los representantes de los distintos eslabones de la cadena de producción, distribución, exhibición y promoción del cine y del audiovisual. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también hay otros temas que tienen que ver también con ética y tienen que ver también con ofrecimiento de seguridades para reducir incertidumbres. Los festivales, desde mi punto de vista, tienen que hacer lo más que puedan para controlar dos tipos de cosas. Uno, la calidad de emisión de sus contenidos. Es decir, no puede ser que se emita desde formatos menores, con resoluciones que realmente faltan el respeto a la propia obra y que entonces el espectador lo que va a terminar viendo es una falda hawaiana en lugar de digamos, de un lienzo completo y bien tejido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por allí hay necesidad de adscribir reglas mínimas de calidad de emisión en términos de formatos y en términos de resolución. Eso por un lado. Desde luego que eso choca en el caso venezolano y en muchos otros países con lo que yo llamo el angosto de banda, ¿no? Porque en Venezuela y otros países no tenemos ancho de banda, sino angosto de banda. Entonces, claro, el pobre el chorro de Internet por el cual discurren las telecomunicaciones y el acceso para que la gente pueda disfrutar contenidos de forma estable, atenta contra justamente esa calidad de vida al espectador. Y una calidad también de vida al productor, porque bastante a que ha arriesgado y que ha puesto en juego y el tiempo que ha invertido los realizadores y los productores de la película para hacer ese filme que tardan meses y años para poder finalizarse. Entonces, bueno, creo que este tipo de cosas hay que tomarlo en consideración. Y por último, aludiendo un poco a lo que habías mencionado de la indisponibilidad de las películas y cómo esto está relacionado también a un enorme banco de producción de obras muy poco conocido por las nuevas generaciones. Bueno, ahí hay un formidable campo para hacer un plan de negocio muy interesante. Es decir, poner en valor, primero rescatar esas obras que se están deteriorando, que están sufriendo merma. Cuando están en soportes fotoquímicos, desde luego se están deteriorando porque no están cumpliéndose las condiciones mínimas de humedad, de control de temperatura y de luminancia que tienen que tener para que esos soportes fotoquímicos no terminen en mayor deterioro del que ya están, tanto en imagen como en sonido. Eso por un lado, pero por otro lado también los que están en soporte digital. Es que es más posible incluso que una película en Venezuela que haya sido producida hace 16 años esté en estado de mayor riesgo a una película producida, filmada en soporte 35 milímetros hace 40 o 45 años. Porque es bien sabido la enorme vulnerabilidad del soporte digital. Es decir, solamente pensando en la pérdida de metadata, en la pérdida de metadata que se produce cada vez que hay migración de formato. Y cada vez que hay migración de formato es cada 2 o 3 años, porque es impresionante la obsolescencia tecnológica que empuja montones de cosas. Luego los campos electromagnéticos. Luego toda una cantidad de factores de orden físico, material, que hacen que, bueno, los discos duros, los recipientes de la información digital, de las películas, en formato digital, los hagan incluso más vulnerables que el de soporte fotoquímico. Pero bueno, lo que quería decir es simplemente que el tema de la preservación debe vérselo, como todo en el cine, como un tema entroncado con las demás funciones del cine. Cuando empecemos a ver el tema de la preservación de las 300 o 400 obras que requieren tratamiento para ser rescatadas, empecemos a ver eso como una posibilidad de ponerlas en valor y de generar relación con audiencias
en términos de negocio, entonces yo creo que estaremos construyendo nuevos modelos para hacer las cosas que sean sostenibles y no pensar en vueltas al pasado que no va a regresar. El pasado no va a regresar. Por fortuna, lo malo no debe regresar, pero hay cosas buenas también del pasado que no van a volver. Hay que construir soluciones presentes para los problemas presentes y habrá que anticipar soluciones futuras para los problemas futuros. Entonces, hemos tenido una acumulación de problemas y conviene hacer ese inventario de problemas y también hacer un inventario con un mayor número de soluciones que de problemas. No como usualmente han hecho algunos funcionarios que por cada solución tienen 10 problemas, ¿no? Sí, Hay que y hacerlo yo, comprar. claro, y a mí lo que me preocupa a veces es que es una de las dinámicas del pan nuestro de cada día, de un tiempo para acá, es esa a la defensiva, siempre estar a la defensiva en cuanto a estos temas, cuando no es un problema personal entre uno y otro. Pues, como tú mencionabas, es tanto lo grave el deterioro del material fílmico como del material digital. El punto en que convergen, en que debemos unirnos, es que se están perdiendo, sea de uno o del otro, y hay que Así es. buscar la manera de visibilizarlo, de preservarlo. Ese es el punto, más allá de que, porque a veces, como te digo, como se ponen defensivos, como si le estuviesen atacando a una persona en particular, no, pero es que el digital está más grave que el fílmico. Sí, puede ser, claro, pero el problema es que no estás haciendo tampoco nada por el fílmico. Vamos a tratar de Claro, salvar uno al otro o a los dos, porque es lo que hay que hacer. Yo siempre claro, pongo, porque además, Edgar, la única manera de salvar al digital es volver al analógico. por El ejemplo, digital en sí mismo, uh -huh, técnicamente, intrínsecamente, de forma inmanente, tiene el problema absoluto de la vulnerabilidad. No hay forma, no ha sido inventada la forma de generar certidumbres, seguridades en el digital. exacto. Los desarrollos más importantes en la industria mundial, lo único que prueban es que para poder caminar 2 pasos hacia adelante en términos del salvamento del digital y del analógico, hay que dar 2 pasos para atrás. Es decir, hay que volver al fotográfico, Uh pero -huh. con un soporte superior que es de poliéster, que no genera bacterias, etcétera, para poder ir 2 pasos para adelante. Sí, Entonces, bueno, el tema aquí también es de que hay que hablar con la verdad. Es decir, es que en un mundo como el de hoy, en donde las tecnologías cada vez están teniendo una incorporación diaria, cotidiana, nuestros hijos, nuestros hermanos menores saben muchísimo más que nosotros sobre surgimientos, aparatos, devices y software de lo que sabemos nosotros. Y la razón no es porque ellos sean más listos, que probablemente también lo sean, sino porque es tal la velocidad vertiginosa del surgimiento de esos nuevos desarrollos tecnológicos que nosotros ya no tenemos tiempo para seguir incorporando. Es un problema de espacio y de disco duro. Cada uno de nosotros también tiene un disco duro y unas capacidades. Yo por lo menos las mías las tengo ya casi todas llenas, entonces soy incapaz de seguir, de añadir más cosas a lo poco que sé. Entonces lo que procuro es estar al día con gente, con profesionales que sí saben sobre esas cosas, y lo que uno va aprendiendo es que el tema digital tiene una solución física, analógica. sí. Y bueno, y esto lo saben las principales cinetecas, filmotecas del mundo, que se Bueno, reúnen y que van tomando medidas. Lamentablemente, en el caso de Venezuela y de varios países de América Latina, es sonoro el caso de Brasil, que sí. vio quemarse a finales de junio de este año más de 2.000 títulos en la más grande fondo digamos, fílmico de Sudamérica, como es la Cinemateca de Sao Paulo. Y se han levantado todas las banderas y todos los respaldos a esa gente, pero lo cierto es que esa gente no tiene presupuesto, lo cierto es que esa gente sabe cómo hacer las cosas, pero no tiene los medios para atender ese problema. Y se sigue dependiendo de un viejo modelo que quebró, que no es funcional. Los presupuestos públicos
son insuficientes para sostener a la filmoteca. Desde las filmotecas tienen que surgir reflexiones muy profundas y probablemente dolorosas que hagan dejar atrás esa vieja visión de ser simplemente guardianes, custodios cerrados, como si fueran bancos centrales de películas que nadie ve. Y tienen que empezar a ser generosos proveedores de contenidos que en una era de tanto aumento de consumo de contenidos digitales, ellos serían altamente demandados y esto podría generar recursos frescos que pueden servir perfectamente para atender los gravísimos problemas de déficit presupuestario que tienen las filmotecas en todas partes del mundo. Así es. Yo, incluso hablando sobre estas cosas, cuando daba clases, recuerdo año 2016, que yo daba clases en la UCAP, esta universidad acá en Caracas, donde yo le ponía el ejemplo a los muchachos, les preguntaba, ¿ustedes conocen Casablanca? La película Casablanca. Y algunos no lo habían visto, otros lo habían visto. Esa película es del año 41. ¿Ustedes conocen Homicidio Culposo? Del año 81. 40 años de diferencia. ¿Cómo puedes conseguir pirateado o ahora en plataformas Casablanca en calidad Blu-ray, por así decirlo, y no puedes ver una buena copia de Homicidio Culposo, que por más de 30 años fue la película que vendió más tickets a nivel nacional, que tenía el récord, por así llamarlo, de más tickets vendidos? Entonces, yo le decía, esto es un tema de negocio, donde ustedes, que son las nuevas generaciones que vienen detrás de mí, tienen que luchar. En esa misma época, recuerdo haber tocado la puerta de Cinecittà, este estudio italiano, que tiene una versión de postproducción y de restauración en Los Ángeles. Y por mi cuenta, como alguien que es un familiar, yo me considero un familiar del cine venezolano, tú no dejas a un familiar enfermo que se muera, tú terminas siendo enfermero, aprendes a inyectar, si no tienes para pagar un enfermero, o cuidando. ¿Cuántas personas no terminan cuidando a sus enfermos, a sus familiares? Bueno, creo que el cine venezolano es un ejemplo perfecto en ese sentido. Es un lugar donde hacemos vida a tanta gente que deberíamos verlo como un familiar que está en una mala situación y que uno tiene que buscar salidas. Entonces, en lo individual, contacté a esta gente que me mandaron un presupuesto, que en algún momento hablé con alguien o con un grupo, mejor dicho, eran 4 personas, de lo que era porque todavía existe el foro del cine venezolano, y no pudo, por todo el tema burocrático, esa estructura que a veces, que a veces ha creado hasta películas como Muerte de un burócrata, que nos lleva a que se retrase todo, a que no avance nada, y bueno, quedó allí. Eso ha pasado 5 años, y obviamente el estado, el deterioro del cine. Yo no sé si tú recordarás 2014, que fuiste una de las primeras personas que levantó la voz al respecto, que había fallecido un actor que siempre se me va el nombre, Raúl Marcano, ¿no es? Raúl Medina, había fallecido y se le quiso hacer un homenaje con un grupo de películas donde aparecía. Correcto. Y fuimos a una sala, estabas tú presente, estaba el maestro Román. En el CELAR. Y para todos fue indignante al terminar, más allá de hablar y de recordar quién fue Raúl Medina, todos coincidieron en que es un desastre que veamos un grupo de cortos y películas de él donde la calidad era no para nada óptima, era terrible. Entonces tú dices, oye, esto es algo a lo que tenemos que sentarnos sin sentirnos atacados y ponernos manos a las obras. Pues no. Totalmente. No totalmente. Y además hablar el lenguaje que hay que hablar, el lenguaje adecuado, porque por ejemplo, digamos, cuando se habla de digitalizar ¿a qué resolución? Es decir, porque la mayor parte del cine nuestro, los años 80 y 90, está en SD, y en un SD de muy pocas líneas, a 300, ni siquiera estamos en 700. Entonces, claro, desde luego que en el mercado hoy día hay software de inteligencia artificial capaz de hacer el upscaling para llegar a HD y a Ultra HD. Desde luego que sí, pero es un trabajo que hay que hacerlo. Pero cuando me refería a los normas mínimas, es que tenemos que darnos mínimos. Es decir, no podemos seguir emitiendo filmes en tan pobre resolución. Hay disponibilidad en el mundo, no son costosos estas cosas, hay que interesarse por estas cosas. En Venezuela se hizo en algún momento, con todos los gremios, lo organizamos una actividad que se llamó CITEC,
que fue un gran espacio de tecnología, y se invitaron a los representantes de los grandes manufacturadores internacionales de tecnología audiovisual, de fabricación de cámaras, de fabricación de elementos de captura de sonido, de elementos de postproducción. Participaron con ponencia importantes sectores venezolanos de la televisión, del cine, en todas las áreas, particularmente en la postproducción, pero no exclusivamente. Y allí se debatieron montones de cosas que sería muy positivo que se aplicaran, porque es que se van haciendo cosas y no se van aplicando. Y lamentablemente nuestro país, que tiene fama, y yo creo que con razón, de tener mala memoria, nos convendría bien poner en valor cosas que ya se han hecho. Nos Fíjate, encanta estar inventando el agua tibia, de sí, volver a hacer cosas que ya se hicieron. correcto. Tenemos muy poca capacidad de catalizadora y conectora de las Fíjate, cosas que vamos haciendo. eh, eh, Y por eso que digo, y volviendo un poquito al tema inicial, al final, Edgar, lo que hemos hecho durante este rato, muy sabroso, que te agradezco, no ha sido sino abordar una cantidad de temas que tendrían que ser abordados o que podrían ser abordados en los festivales, que añaden valor, que nos actualizan, que nos plantean desafíos, que claro, nos dejan con un poquito de angustia por la noche. Bueno, bienvenida a la angustia. La angustia siempre va a ser positiva en la medida que conduzca un movimiento hacia adelante. Y va a ser mucho más llevadera cuando es compartida entre colegas, entre iguales, entre gente que ha decidido hacer de este su oficio, de este oficio su vida. Por así es. tanto, aquí las soluciones o provienen de ponerse de acuerdo, de ponernos de acuerdo, los distintos gremios, los distintos profesionales, la gente que tanto sabe en Venezuela. Es impresionante la cantidad de gente que sabe sobre estos temas en Venezuela, y Sí, es impresionante también cómo hay en los puestos de decisión y de poder gente que no sabe. Pero bueno, yo no me voy a meter en Honduras para no bueno, desviarme yo, yo, yo- del tema que nos convoca hoy, pero sí creo que una de las cosas fundamentales es superar, es exceder ujú, el espacio mínimo que significa la proyección de las películas, que desde luego es muy potente y es muy importante para la cinematografía, ujú, exceder ese espacio para tratar de construir entre todos escenarios en los que los cineastas venezolanos, en comunicación con su audiencia, puedan hacer crecer el espacio, así puedan es, hacer crecer esto que no sabemos hacer otra cosa. Lo sí. único que sabemos hacer es esto, y además lo hacemos con amor, con pasión, con muchas ganas, y los problemas están allí, es para enfrentarlos, identificarlos y solucionarlos, ¿no? Además te cuento una intimidad de esa misma época, año 2016, y en la línea de lo que tú mencionabas de esa memoria corta, que a mí también siempre me ha preocupado, aunque no soy una persona que haya vivido plenamente los 80 o los 90, y tengo 34 años, no me da el tiempo como Tú para... eres un muchacho, imagínate tú, Sí, soy como un ya viejo, alguien soy como un señor de unos que tiene 60 34 en años, ya yo veo eso 34. con tanta nostalgia. Mira, ese año me pasa que yo, mi primera carrera, yo antes de egresar de la Escuela de Cine y Televisión de María Cristina Capriles, a la que le debo y siempre le agradezco la formación que me dio, además casada con lo que era ese SENAC que tú gerenciabas por becas, o sea, mis notas eran, porque me encantaba, eran maravillosas y pude estudiar gracias a una beca del SENAC, porque no lo podía pagar. Yo había egresado de la Universidad Central en bibliotecología. Yo de formación soy un gerente y alguien que conoce colecciones, que entiende y que además por el mismo trabajo de colecciones, uno hace la memoria parte, ¿sabes? Tengo una memoria, no olvido nombres, caras, fechas, tiempos. Entonces recuerdo, por eso te digo con tanta precisión, que fue por allá en julio del 2016, que yo digo, lo primero que voy a hacer es ver quién ha hecho más, porque no puede ser que yo sea el único que se preocupe de que no existan, que las películas se estén perdiendo. Y consigo una lista del año 2011, ya habían pasado 5 años, donde estaban directores y gente del medio, no todos, estaban sirios y troyanos, como quien, o sea, gente que quizás de manera política no se llevaban, pero eran parte de quienes habían hecho una lista de 110 películas que estaban en el año 2011 en riesgo y que debían ser esas películas que deberían ser las primeras a empezar a trabajar. 110 de un poco más de 400 películas. Allí estaba, yo recuerdo, figuraban nombres
como los de Marilda Vera, como los de Solveig Fogestein, y ahora no recuerdo otros nombres, bueno, dentro de la misma Cinemateca, me imagino que también había gente que pues, estaba dentro de ese estudio. Y agarré esa lista y se la mandé a esta gente de Cinecittà. Y Cinecittà generó un presupuesto de que la pata que tú lo mencionabas, así como se pierde el fílmico, también se pierde el digital, y a ambos les falta un espejo del otro. Porque cuando tú vas a un rodaje de una película, tú no te quedas con la data que arroja la cámara y ya, tú le haces un espejo, una copia. Es exactamente igual. El fílmico necesita su digital y el digital necesita su fílmico, que ya tú lo dijiste. Entonces, en esa línea y en esa búsqueda, pues se le manda esta lista y si necesita decía recuperar en casi 2 años, con un equipo grande de personas, 110 películas era la lista. 110 películas en un par de años por un monto de 3 millones de euros en total. Obviamente, eso me lo dan a mí como alguien que tiene una empresa privada, yo que le escribí correos directamente a modo personal, pero que en 2016, porque también entra toda la dinámica económica política, en 2016 tú llevas esa factura o ese proyecto a cualquier parte, no era una prioridad, porque además eran los años más duros. Yo recuerdo, a ver, mi primera hija nació en ese año, lo duro que fue en cuanto a lograr conseguir las cosas mínimas, pañales, ¿sabes? Sí. Incluso para mí, que tengo 2 carreras, que iba a estrené una película el último día de ese año, 2016, entonces te podrás imaginar cómo está el resto del país. Y allí queda la otra parte, ¿no? Industrial importante, que también lo mencionabas, donde hay allí un gran número de películas que si se restauraran, se digitalizaran, pues sería un plan de negocio interesante para crear una plataforma de un contenido que va a tener un público interno y externo, donde además hay buenas películas. Entonces, bueno, son cosas que te cuento como a manera de que sigamos en esta misma, contarnos cosas y preocuparnos por el familiar enfermo. Sí, sí, sí. Es decir, es que yo creo que es un tema de superar la actitud contemplativa de los problemas y sobre todo también asumir la propia responsabilidad. Incluso cuando la responsabilidad corresponda exclusivamente, que eso no pasa nunca, pero si incluso lo asumiéramos, incluso cuando la responsabilidad uno se la reconociera de forma exclusiva a las instituciones, eso no exime al ciudadano, a la sociedad, a generar un propio tejido, una plataforma que permita atender los problemas que le concierne en este caso de forma directa. Si nos quedamos sin ese patrimonio, sin ese acervo, estamos perdiendo parte de lo que somos como país, parte de nuestra memoria, parte de nuestra identidad y parte también de nuestra capacidad de aprendizaje. Yo creo que es una afrenta a la dignidad mucha gente que hizo esfuerzos enormes en situaciones realmente de déficit, de ausencia, de carencia absoluta. Gente que transformaron la carencia en abundancia y sentaron las bases del cine venezolano. Es realmente oprobioso que eso se pierda. Es un riesgo que no podemos seguir teniendo en nuestras manos. Y es una espada de Damocles que pende sobre todas nuestras cabezas. Insisto, desde luego que es una responsabilidad directa de las instituciones que de forma específica tienen esa responsabilidad, pero eso no nos libera a ninguno de nosotros, personas, ciudadanos, personas del cine, a interesarnos en buscar soluciones. Y sé que hay algunas iniciativas por ahí echadas a andar, como la que tú acabas de mencionar, y me estimula mucho que sobre todo los más jóvenes, gente como tú, gente de las nuevas generaciones de cineastas venezolanos, se interesen por esos temas. No es posible seguir trayectorias hacia adelante si uno no reconoce que uno es producto de los aprendizajes de los maestros, de la gente que lo formó a uno, ¿no? Que le dio a uno oportunidades. Así es. Bueno, porque fíjate, te estoy hablando de una lista de 2011 y estamos en 2021. Esa lista que un grupo de expertos y dolientes del cine nacional generaron en 2011, han pasado 10 años y con esas películas no ha pasado nada, no se han digitalizado, siguen perdiendo. Entonces, es obvio que van a estar en un estado peor a que cuando se le hizo el diagnóstico. Entonces, son cosas que no debemos dejar pasar. Y bueno, yo te agradezco además también la conversa y que ojalá se sumen a nuestra conversación mucha más gente
que nos escuche nos escriba y por las redes que siempre estamos por allí, que como todo el mundo, ¿no? Redes sociales, Twitter, Sí, Instagram, esta es para la conversar. época así es, de la conectividad y de la autoprogramación. No, Así yo te es. agradezco a ti, más bien, Edgar, la oportunidad de conversar contigo y a través de ti, por medio de este espacio, digamos, interactuar con otras personas que creen en el cine, que aman el cine y que han hecho de esto su vida, ¿no? Sí, Y bueno, y mucha suerte y mucho ánimo con el festival y con los festivales en Venezuela. Y eso, yo creo que el estado anímico es ese que tú portas, que es el de colaborar, el de construir un sistema de trabajo compartido, cooperativo, y eso hará que los festivales pues hagan cada vez más un mejor trabajo. Te agradezco de así es. corazón la oportunidad. No, bueno, a ti otra vez. Y bueno, nos seguimos viendo y seguimos por allí interactuando. Gracias. Claro que sí, Y seguimos en contacto. Un abrazo a la claro que distancia. sí. Edgar, un abrazo grande. Cuídate mucho. Igual. Adiós. Chao.